En el módulo anterior habíamos dicho que hay muchos elementos constitutivos de lo que puede llamarse los atractivos reales de la movilización de los turistas. Entre ellos dijimos que había algunos bienes, mejor dicho, sí, bienes naturales que forman parte del patrimonio, en las cuales no hay participación del ser humano o de la actividad cultural, de la cultura, y hay otros elementos culturales que son productos de la intervención antropogénica, y esos elementos, diríamos materiales, se puede dividir en dos partes. Una es los elementos materiales, que son tangibles, como por ejemplo edificaciones, monumentos, ruinas, cementerios, grandes avenidas, ciudades hermosísimas, con una arquitectura sobresaliente. Y también tenemos algunos elementos que no son fácilmente, diríamos, que no forman parte de lo material, sino que forman parte de lo intangible, que son productos de la cultura y que son elementos también son atractivos, pero que tienen unas consideraciones distintas a los bienes materiales. Son elementos derivados de la cultura y se consideran bienes intangibles, como la música, los saberes, las creencias, comportamientos y particularmente la gastronomía. Y bueno, y ahora voy a empezar a explicar por qué la gastronomía, y en el módulo anterior dijimos, era importante. La gastronomía es importante porque la gastronomía, en primer lugar, es un hecho social total, presente en la vida humana y en la vida de los seres vivos, desde el nacimiento hasta la muerte. Eso lo habíamos dicho, pero sin embargo hay que seguir explicando eso, porque es un elemento marcador de la conducta humana y es un elemento movilizador de la conducta humana y responsable. Porque yo digo que la alimentación, al contrario de otras cosas, como que es movilizadora de la conducta humana, porque la alimentación es responsable de la sobrevivencia del individuo, mientras que otras cosas no son necesarias. Un carro no es necesario, una casa no es necesaria. Una casa es un complemento de la vida, pero uno puede vivir debajo de un puente, debajo de un árbol, o puede vivir en un hueco, en una caverna, pero también puede vivir en una vivienda, en un edificio, pero uno tiene que, y sobrevive como individuo. Hay personas que viven en un árbol. Yo conocí una vez una persona que tenía 40 años viviendo encima de un árbol, y vivía como en la casa de un árbol, era como una especie de ermitaño que casi no bajaba del árbol, sino a buscar la comida para poder llevársela sobre el árbol, y él sobrevivía. Lo que no puede hacer la gente es sobrevivir sin alimentación y sin bebida, sin comida y sin beber, porque son elementos responsables de la conducta, de la sobrevivencia del individuo. Existe el individuo y existe la especie. El responsable de la sobrevivencia del individuo es la alimentación. El responsable de la sobrevivencia de la especie y de su reproducción es el sexo. Por eso es que los especialistas consideran que la alimentación y el sexo son los dos elementos básicos movilizadores de la conducta humana. En el libro del Buen Amor, el arcipreste de Hita decía que por dos cosas el hombre trabaja: una por haber fundamento, la otra por haber juntamiento con fembra placentera, es decir, por el fundamento, que es la comida, y por el sexo, que es el juntamiento con fembra placentera, hembra que da placer. Son los dos elementos movilizadores de la conducta humana. Bueno, uno de esos elementos es la gastronomía. Por eso es que la gastronomía tiene como una doble finalidad. En cualquier proceso de turismo, la gastronomía es importante, porque al turista hay que darle comida, pero tú le puedes dar mucha comida, desde un sándwich hasta una comida muy elaborada de la cocina tradicional, o una cocina muy elaborada de un restaurante de la alta cocina. Entonces hay muchísimas. Bueno, para darle la comida tradicional, es una comida elaborada por cocineras populares. Para darle la comida de autor o cocina de alta cocina, es una cocina elaborada por chef, es decir, por cocineros formados en escuelas de cocina. Mientras que la cocinera popular
es una cocinera que no fue formada en escuelas de cocina, sino que fue formada intergeneracionalmente por las enseñanzas de la madre o de la abuela o de la tía. Pero es formada es un conocimiento transmitido a través de la tradición. Por eso es que es tan importante la cocina tradicional en los procesos de turismo, porque es un elemento que recoge o que manifiesta la esencia o una de las partes esenciales de la identidad del colectivo visitado. Es muy importante. En función de eso, hay dos clases de turismo. Hay un turismo, vamos a suponer, que se mueve y come en cualquier lugar, se lleva a un lugar donde le dan pollo asado, donde se le vende hamburguesa, cocina globalizada, del fast food, llamada como fast food o cocina chatarra, pero hay otro que es alimentado utilizando la cocina tradicional. Bueno, hay todo un turismo de la cocina ligado a la cocina tradicional, que es un turismo muy importante, y eso lo vamos a ver después en el módulo 3. Hay un turismo que se conforma utilizando particularmente los patrimonios alimentarios propios de la cocina tradicional, que está inscrita dentro del mundo de la identidad colectiva o de una memoria colectiva de una región visitada. Fíjense bien ustedes, ya uno ve que hay una diferencia entre el turismo, diríamos las diferentes modalidades de turismo, y hay una modalidad de turismo que es la modalidad de turismo del turismo gastronómico. Yo no quiero entrar a esa modalidad hasta la unidad 3, que la vamos a dedicar completamente al turismo gastronómico, cómo se posiciona, cómo se manifiesta, etcétera, etcétera. Pero ahora me interesa, ¿no creen ustedes entonces que los patrimonios que están construidos en base a los bienes materiales y a los bienes intangibles siempre ha sido así? No. Prácticamente todo eso comenzó después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918. Y a pesar de que fue una guerra muy cruenta, con muchos muertos y heridos, no fue tan destructiva como la Segunda Guerra Mundial, porque ya se pusieron en operación, un ejercicio, en actividad, armamentos novedosos, tecnológicamente muy avanzados y mucho más destructivos que en la Primera Guerra Mundial, donde el enfrentamiento cuerpo a cuerpo era más importante que, diríamos, el enfrentamiento a larga distancia, como ya ustedes lo ven en la Segunda Guerra Mundial. Diríamos que puede ser el máximo fue las bombas atómicas que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki sin enfrentamiento. Murieron muchísimas personas, y esa muerte no solamente fue la muerte instantánea de la caída de la bomba, sino que hubo secuelas, diríamos, que fueron modificando genéticamente al individuo. Entonces ustedes saben que el daño es mucho mayor. Hay guerras bacteriológicas, como la guerra que se hace contra, por ejemplo, los sirios. Es una guerra bacteriológica donde no hay enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pero sí hay la transmisión de la muerte a través de elementos que están en el ambiente como un virus y mata gente. Yo no sé si la epidemia o el COVID puede ser un elemento utilizado en una guerra bacteriológica o una guerra vírica, donde se utilizan bacterias y virus para diezmar la población humana. Pero entonces fíjense bien ustedes cómo cambia pero con la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, el enfrentamiento entre los bandos rivales produjo enormes daños. Esos enormes daños llamaron la atención a la organización de las naciones que se estaba configurando, que luego es la ONU, le llamó la atención, y entonces empezaron a pensar en que había que tener alguna forma para salvaguardar los patrimonios históricos con inmenso valor, materiales con inmenso valor histórico-cultural. Había que resguardar esas ciudades que eran modelo de belleza arquitectónica y que no pueden ser recuperados. Eso llamó la atención
a los organismos internacionales para hacer, vamos a llamarlo, las primeras series de medidas en resguardo de los patrimonios históricos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no solamente se habla de un patrimonio histórico material, sino que ya se dieron cuenta de que existían patrimonios históricos intangibles, patrimonios intangibles propios de la cultura, y empezaron a buscar la manera de, diríamos, de salvaguardarlo. En el próximo módulo hablaremos de cómo las organizaciones a nivel mundial comienzan a salvaguardar, primero comienzan a entender la importancia de los bienes culturales y la forma de resguardarlos, y eso es propio de la labor de la UNESCO.